Dios te bendiga en esta hora. Quiero compartir contigo esta pequeña reflexión. No te afanes por las cosas materiales. Jesucristo en su palabra nos deja ahí en Lucas capítulo 12 versículo 22. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. No os afanéis por vuestra vida. Entonces podemos preguntarnos qué es afanarse. Es preocuparse de una manera excesiva que perturba el espíritu o distrae la mente del hombre de lo más importante, en este caso, el reino de los cielos. Recordemos que Jesús en esta porción de la escritura, de su enseñanza en Mateo 6:33 dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Pero cuando el hombre hace lo contrario y se afana, entonces busca aquellas cosas que Dios ha prometido que serán añadidas, y eso distrae del objetivo, que es ver a Dios, el objetivo que es tener puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra salvación, que es Jesucristo. Entonces, cuando eso ocurre, cuando llega el afán a la vida de las personas, a la vida del cristiano, su corazón se enfría y empieza a preocuparse por cosas vanas y deja lo más importante, que es el cuidado de su alma. Cuando Jesucristo estuvo con Marta y María, Marta estaba afanada y turbada, ¿no?, haciendo un montón de cosas, pero María estaba a los pies del Maestro, y Jesús le dijo que María había elegido la mejor opción, o había tomado la mejor decisión de estar a los pies del Maestro para recibir su enseñanza. El afán. Hay muchas necesidades que el hombre tiene. Tenemos muchas necesidades, como Jesucristo lo menciona, de comer, de vestirnos y tantas otras que podemos detallar, pero aún así Él desea que nosotros descansemos en Él. Por eso Él enfáticamente lo dice en ese versículo 22. Es una orden: no os afanéis. Él directamente, de una forma imperativa, nos ordena y nos manda que no nos afanemos por nuestra vida. Muchas personas pierden lo más importante de sus vidas, pierden su familia, pierden la relación especial entre seres queridos por tomarle prioridad a algo que no era más importante que su familia. Entonces se afanaron tanto en algo, en lograr algo, en alcanzar algo, que olvidaron los detalles más importantes de la vida. Jesús nos dice: no te afanes, es un mandato de nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice: considera los cuervos, dice el versículo 24 de esta porción. Considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Dios cuida, y está hablando del por qué no debemos de afanarnos, y es porque Dios tiene cuidado de sus hijos, Dios tiene cuidado de su pueblo. Entonces, si estas aves, que hace la pregunta ahí, nosotros tenemos más valor que las aves. La Biblia dice que el hombre es la corona de la creación, ¿no? Dios puso al hombre para sojuzgar a todo lo que Dios había creado. Si Dios tiene cuidado de estas pequeñas aves, ¿cómo no va a tener cuidado también del hombre? Y en especial, ¿cómo no va a tener cuidado de sus hijos? Eso nos llama a nosotros a que podamos analizar, pensar, observar que Dios realmente cuida de nosotros. Dios cuida de nosotros. También menciona los lirios en el versículo 27. Dice: considerad los lirios, como crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Entonces vemos ahí que Dios se cuida de los pequeños detalles de su creación, y Dios va a cuidar de sus hijos, va a cuidar de su pueblo. Debemos ser conscientes de ello, considerar, analizarlo, meditar realmente, que no estemos perdiendo el enfoque de nuestra vida, el propósito por el cual Dios nos ha puesto en este lugar, en esta tierra. Dios quiere que le demos a Él toda la honra y la gloria. Dios quiere que le busquemos a Él. Dios quiere que lo pongamos a Él como el primer lugar de nuestra vida. El afanarse y preocuparse por las cosas materiales es tener poca fe. Ese es otro aspecto que Jesús nos enseña en este pasaje bíblico. Dice el versículo 28: y si así viste Dios la hierba, que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más vosotros, hombres de poca fe? Entonces, cuando alguien vive afanado en las cosas de este mundo y se olvida de Dios, y se olvida de su palabra, y se olvida del amor y la gracia de Dios, es porque esta persona no tiene fe. Pero cuando tú buscas realmente el reino de Dios y te entiendes que las demás cosas vienen por añadidura, tú tienes fe. Ahí hay alguien que le cree a Dios, hay alguien que toma en serio su palabra, y hay alguien que
sabe que las promesas de Dios son fieles, porque Dios cumple sus promesas. Lo contrario de ello es entonces una persona que se afana y que vive preocupada, es tormento. La poca fe o desde el otro lado de la moneda, el afanarse y el preocuparse trae tormento a la persona. Versículo 29 de este pasaje: vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Entonces esas últimas dos palabras, ansiosa inquietud, está hablando de alguien que vive en tormento. Está alguien que vive con algo que no lo deja estar en paz, porque ha equivocado el camino y ha equivocado la vía, porque ha empezado a buscar aquello que es lo secundario, y lo que es primario y lo que es más importante lo ha dejado de lado. Por eso, no dejes a Dios olvidado, no dejes a Dios de lado, no lo saques de tu vida, búscalo primero a Él. Otra de las enseñanzas que vemos aquí es que el afanarse es una característica de personas del mundo. Mire que dice el 30: porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad de estas cosas. Entonces él dice, aquel que se afana en las cosas materiales, entonces es prácticamente alguien que se identifica con este mundo. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios con respecto a este mundo? Que no debemos de seguir a este mundo, no debemos de seguir la corriente de este mundo, sino que debemos ser contrarios al mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, dice el apóstol Juan. ¿Por qué? Porque las cosas de este mundo son perecederas, pero las promesas de Dios son eternas. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No podemos identificarnos nosotros como las personas de este mundo que buscan lo material, que buscan lo carnal, que buscan el pecado. Nosotros debemos de buscar el reino de los cielos y poner a Dios en primer lugar, y no vivir una vida afanada, sino que poder disfrutar de la paz, del amor y del bienestar que tenemos en Cristo Jesús. El afanarse por las cosas materiales es uno de los grandes errores que una persona puede cometer. Muchas personas viven sus vidas, años, y cuando ellos ya llegan a una edad donde ellos se dan cuenta de que sus energías las gastaron en algo que no valía la pena. O tal vez alguien puede decir que su vida encontró sentido y propósito sin buscar a Dios, sin buscar el Evangelio o la Biblia. Pero déjame decirte que la Biblia enseña que todo hombre dará cuentas a Dios. Y si alguien no buscó a Dios con todo su corazón y se arrepintió, dará cuentas en el juicio por toda una eternidad. Así que no hay que afanarse por las cosas de este mundo. Cuando tú te afanas es por falta de fe. Y en Hebreos capítulo 11 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Debemos de ser como estos hombres que menciona Hebreos 11, que ellos rechazaron. Moisés, por ejemplo, rechazó los privilegios del palacio en Egipto, y él buscó lo que realmente era eterno, porque él tenía su mirada en el reino celestial, en el galardón celestial que perdura para una eternidad. Así que no te afanes, porque Dios cuida de ti, y Él nunca ha desamparado a nadie. Nunca ha dejado a un hijo mendigando pan, a un hijo en la miseria. Dios siempre provee, porque Él es el proveedor, Él es el sustentador y Él es nuestro cuidador. Recuerda lo que dice Salmo 23:1: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Cuando sientas que ya no puedes con algo, con una carga, échala sobre Dios. Recuerda que el mismo apóstol Pedro dice que debemos de echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. El apóstol Pablo menciona que no debemos estar ansiosos por nada, sino que todas nuestras peticiones deben ser conocidas y puestas delante del Dios Todopoderoso, que nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Echa tu carga sobre Jehová y Él te sustentará, porque Él no deja caído para siempre al justo. Esto implica aprender a esperar en Dios. Mientras tú haces su voluntad, espera en Dios y Dios cuidará de ti. Busca el reino de los cielos primero, y todas las demás cosas serán añadidas. Dios te bendiga.